Muy buenas a todos, bienvenidos a Corea del Sur. Hoy nos tocó un día un poco nublado, pero seguro que en un rato sale el sol. A partir de ahora vamos a ver en varios capítulos lugares clave en la historia de Corea y de los personajes de los Thules. Eso sí, hay algunos que tienen mucho más que otros, pero quédense tranquilos que en todos vamos a aprender por igual. Todos sabemos que la primera forma es Cheonji, pero del mismo caso como por ejemplo Juche de segundo dan, al no haber una persona, las vamos a omitir. Dicho todo esto, vamos a caminar un poco y aprender todo sobre el cinturón amarillo. Pero antes, lo primero que tenemos que hacer es cargar nuestra T-Money para poder usar el transporte público. En este primer capítulo vamos a hablar de Dangun, el legendario fundador de Corea. Ahora mismo nos encontramos en un templo dedicado en su honor. Ahora bien, ¿qué más sabemos de él? Cuando el general Choi Hong-hee escribió la enciclopedia del Taekwondo, le dedicó el segundo Thul, pero solo nos dio esa información. Eso sí, existe una leyenda de él que está escrita en un libro antiguo y es clave en su historia. Dice así: hace mucho tiempo, Hwanung, hijo de Hwanin, el señor de los cielos, sentía fascinación por los humanos. Le encantaba observarlos y quería vivir como ellos. Es por eso que su padre le permitió cumplir su sueño. Hwanung bajó de los cielos junto a 3.000 seguidores y se instaló en las montañas, específicamente en el monte Baekdu. Desde ese lugar ayudó a los humanos con sus cosechas, leyes y orden. Un día se le apareció un tigre y un oso con un pedido especial. «Queremos ser humanos», le dijeron a Hwanung. Este, conmovido, les dio un reto: sobrevivir 100 días en una cueva en completa oscuridad, sin salir y alimentándose solamente de ajo y artemisa. El desafío comenzó. Pasaron los días y las noches y los animales estaban firmes a su deseo, pero a los 21 días el tigre no pudo contenerse y salió de la cueva. Por el contrario, el oso se mantuvo firme y cumplió con el desafío. Hwanung, cumpliendo su palabra, lo transformó en una mujer llamada Unyeong. Los días pasaban y aún así ella se sentía sola y vacía. Quería un esposo e hijos. Unyeong pedía al cielo por un compañero y, conmovido por sus oraciones, Hwanung decidió casarse con ella. En este punto de la historia aparece nuestro querido Dangun, hijo de Hwanung y Unyeong. Cuando llegó al trono, Dangun guió a su pueblo a mejores tierras
y fundó la capital del reino en Pyongyang, actual Corea del Norte. Ayudó a los humanos mejorando la arquitectura de las casas, la tala de árboles, la agricultura y un montón de actividades de la vida cotidiana. Dangun gobernó con sabiduría a su pueblo durante 1500 años, y por este logro y muchos más es considerado el primer rey y fundador de Corea. Ahora bien, si visitamos museos o leemos historia, vamos a encontrar este reino como Go-Joseon, o mejor dicho, Go-Joseon. Volviendo a Dangun, después de todos esos años gobernando, le dejó el trono a su hijo y se fue a las montañas, donde vivió hasta los 1908 años de edad. Ahora bien, tanto hablar de Dangun me dieron ganas de aprovechar el espacio y practicar un poco el tul. Recuerden que en el canal también tienen un tutorial con todos los detalles para aprender el tul. Luego de ver todo esto, tienen que saber que lamentablemente no hay mucho de Dangun en Corea del Sur. Los mejores sitios se encuentran en Corea del Norte. Si recuerdan la historia, mucho de su vida ocurrió en Pyongyang, o mismo cerca de la frontera con China en el monte Baekdu. De todos modos, hay un sitio extra en Seúl que podemos ver para aprender un poquito más sobre él. El Museo Nacional de Corea tiene todo un cuarto con objetos de la época de Dangun, y aunque no haya material específico sobre él, sí se lo menciona. De todos modos, es muy interesante ver y aprender cómo era la vida en esos tiempos. En el próximo episodio vamos a ver el siguiente tul, Dosan, y no se lo pueden perder porque hay muchísimo más material. Si el video les gustó, no se olviden de poner un buen me gusta y de compartirlo con todos sus alumnos y amigos. También los quiero invitar a que se suscriban al canal para no perderse los próximos videos. Les mando un abrazo grande y nos vemos la próxima.